recorriendo el estado de Guanajuato, sobre todo en el norte, pues yo me encontré una cantidad impresionante de mujeres solas, madres solteras, Javier, madres solteras. Es impresionante que yo he recorrido muchas veces el noreste y el norte y me encuentro que la mayor parte de la gente que está en la comunidad son mujeres, porque el fenómeno migratorio pues ha llevado a muchas a quedarse solas con sus hijos. Pero además, con un agravante, el migrante, no es todos los casos, pero muchos migrantes se van buscando la fortuna en Estados Unidos y pues aquí y buscando los dólares, y lo único que le dejan aquí a las señoras son los dolores, porque ya se encontraron una fortunata en Estados Unidos. Las dejan solas, las dejan con hijos, jamás vuelven a saber de ellos, ellos hacen su vida por allá. No, ahí está la felicidad del dólar y todo. Sí, pero además yo no sé. Hay otros elementos que son mucho más delicados. Muchas mujeres quedan embarazadas sin que haya un padre que responda por los niños. En México tenemos 4,5 millones de madres solteras. En este país, 1 de cada 10 nacimientos es un niño que nace sin un padre. Con estas circunstancias nosotros vimos que en la Constitución faltaban 2 elementos muy importantes. El derecho a la identidad de la criatura, porque tiene derecho a un nombre, ¿no? Y me refiero particularmente al nombre que le da el padre, pero también no solo a la pensión alimenticia, sino también a la herencia patrimonial. Y un derecho no estaba contemplando constitucionalmente, ¿verdad? El derecho a tener un nombre. Ya nadie se le había ocurrido eso. Tengo el derecho a tener un apellido, a no ser fulanito de tal, o llevar el apellido de la mamá, o llevar el apellido de la abuelita. No, pero aún así, la identidad te habla del nombre completo, de ser tú y de no ser suplantado por otro. Porque además esto lleva otro filo, es la protección también para que nadie te pueda suplantar, ¿no? El robo de niños, por ejemplo, hoy por hoy, te lo doy un dato, por avión no pueden viajar los menores de edad si no van con la autorización expresa de sus padres. ¿Cómo garantizar que ese niño que va a tomar un vuelo va acompañado de sus padres, o que los que dicen ser sus padres realmente lo sean? ¿Cómo evitar el robo de niños? Bueno, esta particularidad del derecho de identidad, preservado ya en el texto constitucional, le daría esa garantía. Y segundo, porque está ligado a un problema real de las madres solteras, Javier. La madre soltera que reclama la paternidad del varón, de un padre, se encuentra con el problema de que el juez le exige una prueba pericial, que es la prueba de ADN. Esta prueba de ADN, de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte, tiene 99.9% de validez para identificar al padre. Es una prueba muy sencilla que se toma a través de una gota de sangre, ¿no? O de cualquier célula, tanto del padre como del niño, y es una prueba de laboratorio. Nada más que esa prueba cuesta entre 12 y 22 mil pesos. Y la mayor incidencia de madres solteras se encuentra en mujeres que no tienen el dinero, los recursos para pagarla, y tienen que ir a un laboratorio privado. El planteamiento que nosotros hicimos, Javier, llevaría a que el Estado, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de los Estados, que tiene laboratorios para hacer pruebas periciales, el sector salud, que tiene laboratorios médicos o clínicos, podría en un momento dado realizar esta prueba sin ningún costo por una sola vez. Por una sola vez, porque aquí no está no puede estar en duda el derecho del niño, que no es responsable de la relación que haya tenido el hombre con la mujer para tenerlo. Pero a la criatura, desde el momento en que es niño, es un mexicano que tiene derechos, como cualquier otro, y que debería tener derecho en cualquier otro sin ningún distingo. Entre ellos, el derecho a la herencia. Es decir, un niño que es identificado con su padre, aunque el padre no quiera hacerse responsable de él, una vez que el padre muera, el niño tiene derecho a reclamar herencia. Por lo menos, digo yo, si no se hiciera un... Claro, si en la vida no le hizo caso, por lo menos lo dio muerto. Exactamente. Bueno, esta es la razón de ser, Javier, de mi quehacer por el Estado.
Y esto, como te comento, esto te puedo platicar N cantidad de cosas. Todas las iniciativas que nosotros hemos presentado en la Cámara de Senadores han venido particularmente del sentimiento de la sociedad, de tomarle el pulso a la sociedad. El problema que hay ahorita, por ejemplo, con los zapateros. Yo hablo del calzado, como podemos hablar de los textileros, como podemos hablar de los jugueteros, o como podemos hablar de la industria del vestido. Señor, pero nada más quería comentar una cosa, de que eso sí que se alarga un poquito, pero pienso que es importante porque en ocasiones el medio de comunicación informa a la sociedad, pasó esto y esto, pero no hay una explicación. Y por decir algo, ahorita me acordé por el tema que va a tocar usted ahorita sobre el asunto del calzado, que ahorita me estaban platicando al empezar una persona de su equipo, de cómo estaba lo de esta apertura que entra en vigor en diciembre, tengo entendido, pero no nos damos cuenta, porque la mayoría de los guanajuatenses no sabemos qué va a pasar, y es un problema que afecta de una forma impresionante a la ciudad más importante económicamente activa del estado. Y yo vi una nota, una declaración del presidente de la Cámara de la Industria CECISEC, o algo por el estilo, El calzado. del calzado, que decía que para poder paliar el desempleo que se ocasionaría por la entrada libre del calzado extranjero, tendría que traer 15 plantas Volkswagen para medio aminorar el desempleo que se vendría. Entonces es bueno que nos explique, porque no es una cosa metafísica o acá en otro planeta, es algo que va a repercutir o puede repercutir de forma dramática en la economía de León, Guanajuato, y al ser León la ciudad más importante económicamente del estado, pues a fuerzas va a repercutir económicamente en los 46 municipios del estado. Bueno, sí conozco las declaraciones del presidente de la Cámara, ciertamente me parecen poco alarmistas, preocupantes, sí, pero es real que sí vendrá una afectación si no hacemos algo, porque aquí el asunto es hacer algo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que China entró a la OMC, y estando en la OMC, al igual que México está obligado a abrir las puertas a China. Pero no, el problema no es solamente China, el problema es la importación de productos manufacturados que nosotros hacemos o no hacemos en México. No es solo el calzado. No es solo el calzado, es varios. En el tema del calzado, Javier, no solamente es León. Tenemos casi 500,000 de empleos en todo el país generados solamente por la cadena cuero calzado. 500,000 de empleos. De ese 500,000 de empleos, a León, entre directos e indirectos, le corresponden casi la mitad. El resto es Jalisco, que también es altamente productor de calzado, Nuevo León, el Distrito Federal, un poco Puebla y también Yucatán. Entonces hay una afectación, pero no nada más el calzado, también la industria textil, también la industria del vestido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, Javier, de que la política mexicana de apertura comercial, que está en el haber y en la cancha del Senado, no sea una apertura indiscriminada. Los industriales no se oponen a la apertura comercial, nadie se ha opuesto a eso. Ellos quieren competitividad y quieren competir también en el extranjero, y han hecho, me consta, esfuerzos muy importantes, sobre todo la industria del calzado, por modernizarse, por meterle a la ingeniería, por meterle a la investigación, por meterle a la moda, por meterle al diseño. Ahí están las muestras de calzado que han sido muy exitosas. Ellos no le temen a eso. El problema es el comercio desleal. La competencia desleal es cuando llegan productos de China que llegan con un valor que no tienen, y que cuando se venden al público echan por tierra el argumento de la Secretaría de Economía de que la apertura comercial le permite al ciudadano y a la población y al consumidor en general accesar a productos o bienes de consumo más baratos. Ese argumento es sólido, es bueno, pero no lo es cuando en la frontera llega un par de zapatos con un valor de $3 y ese mismo par de zapatos está en el aparador en $40. Es una falacia, porque en realidad esa modificación en el precio, porque el que le vendió al importador se prestó a subfacturarle o a darle un valor más bajo de lo que tiene el costo mismo del producto, contra la diferencia en el mostrador, se queda en la cadena del comerciante,
el que gana es el importador y no está ganando el consumidor. No es cierto que están dando productos más baratos al consumidor con la apertura comercial. Está enriqueciendo a los importadores. Pero además tiene un agravante mayor, Javier. Le está dando en la torre al empleo de la manufactura mexicana. Porque entran de manera desleal. No tienen la calidad que dicen tener. Engañan al consumidor y además defraudan al fisco. Porque no hay un impuesto a la importación con un valor real que deberán de tener para poder tasar el arancel o el impuesto de importación. Y además pues están perjudicando el mercado local particularmente porque pues eso atenta directamente contra la planta productiva nacional. ¿Qué estamos planteando en la reforma? En la reforma estábamos planteando algo muy sencillo, muy sencillo. Modificamos la ley aduanera, la ley de comercio exterior y la ley orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Economía, cuando haga el estudio de los aranceles que le da la ley, la facultad de la ley para poder proponerle aranceles al presidente, lo haga siempre consultando a los industriales mexicanos. Que se les tome el pulso, que haga lo que estamos haciendo nosotros. Para poder presentar una iniciativa hay que consultar a los ciudadanos. Bueno, lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Economía consulte al sector privado. Para eso son las cámaras, Javier. Las cámaras de comercio, para eso es las asociaciones de empresarios y de profesionistas, precisamente para que defiendan esos intereses. Pero particularmente a nosotros lo que nos preocupa pues es el tema del empleo. No estamos en contra de la competencia global, estamos en contra de la competencia desleal. Y eso es lo que estamos buscando. Estoy trabajando también en otra iniciativa de reforma a la ley aduanera, precisamente para darle dientes y armas a la Secretaría de Hacienda, particularmente a la Dirección General de Aduanas, a taparle los agujeros al barril para evitar esta subvaluación. Cuando llega un producto a la frontera, como este par de tenis que te he dicho, que te he puesto solo como ejemplo, porque habría miles de otros productos, cuando llega una factura con un precio que no tiene el producto, la ley le permite a la Secretaría de Hacienda poner un valor de referencia comparativamente con un producto idéntico existente en el país. Este valor de referencia es el que la Secretaría de Hacienda debería de ponerle para poder tasar el impuesto a la importación y poder competir en el mercado interno esta tasa extranjera comparativamente con todas las demás tasas que se producen en México, para que me puedas entender. Bueno, ese valor de referencia no lo está implementando la Secretaría de Hacienda, porque la ley tiene todavía muchos agujeros y porque se amparan los importadores, se van a tribunales, no pueden embargar la mercancía y se hace un problema. Lo que queremos es darle facilidad a la Secretaría de Hacienda para que pueda implementar ese valor de referencia. A nosotros lo que nos interesa no es poner obstáculos a la importación. Lo que nos interesa es evitar la tranza y evitar la trampa con la que muchos importadores pretenden inundar el mercado mexicano, dándole la torre al trabajo y al empleo de muchos mexicanos. Por la cantidad tan enorme que tiene la prensa que tratar todos los días, y en un país, en un mundo, no en un país en el que lo escandaloso oculta lo que es importante, porque si hay 20 muertos acá y 50 muertos allá, pues se pierde la información de temas como el que estamos tratando, o estamos tratando varios temas que inciden directamente en la vida diaria de los ciudadanos, en la economía, en el empleo, en la educación, en la identidad. Entonces son situaciones que los ciudadanos decimos, así como que los políticos son marcianos, unos muy peligrosos. Y los senadores más, porque son como los patriarcas y no se aparecen en el mapa, ¿no? Ya bajaron un poquito, porque antes sí eran, en otros tiempos era así como el consejo de ancianos, ¿no?, de la tribu, sí. Que era el consejo de ancianos, pero no así, hay senadores que ya se ocupan. Entonces es muy importante esto, y me acordé por otro tema que estaba usted tratando, que incide pues en todo el mundo, porque no creo que, y ya es raro el mexicano que no traiga un celular, chiquito, barato, grandote, elegante o no elegante, es raro que no haya quien traiga un celular. Y había un punto también de referencia que usted estaba comentándome al inicio, sobre esto de los celulares, que por cierto está de moda ahorita, el conflicto que traen las compañías telefónicas. Sí, Javier. Pues efectivamente hay 80 millones de usuarios de telefonía móvil en el país. 80, somos 110. 112. De los Casi 112 todos. millones de mexicanos, hay 80 millones de mexicanos que traen un teléfono celular.
Hasta los niños traen ya un teléfono celular. Y bueno, el conflicto que trae ahí ahorita las televisoras, particularmente con el dueño de la única fuente de telefonía fija que tenemos en el país, pues es un conflicto que tiene que ver con una licitación sobre el espectro radioeléctrico que lanzó el gobierno de la República y que están impugnando, porque es una pelea de intereses económicos, Javier. Eso es lo que está ocurriendo. La publicidad que trae, por ejemplo, con anuncios muy agresivos, concretamente Televisa. Con un globito que se le trae. Sí, exacto, exige tu derecho y tal. Pues a todos nos ha afectado efectivamente las fallas y los problemas que han tenido la interconexión con las telefónicas. Pero es cierto que hay que exigir un buen servicio, pero nosotros no vamos a comprar la bronca que traen entre los... Porque tan monopolio el uno como el otro. Exacto. Son dos grandes monopolios y que también esa es otra tarea pendiente que no hemos podido sacar adelante. Ahí está la ley antimonopolios que se quedó atorada porque los monopolios mueven muchos intereses. Pero yo me quiero ir, Javier, a la vida cotidiana del ciudadano. Las tarifas de los teléfonos se calculan, el tiempo aire se calcula en minutos. Y eso es una engañifla, porque usted y yo, que usamos el celular con mucha frecuencia, no contamos los minutos completos. Usted checa en el celular el tiempo de consumo de una llamada y le dice tantos minutos y tantos segundos. El cambio que yo estoy proponiendo en la ley de telecomunicaciones es que la base de la tarifa no sea el minuto, sino que sea el segundo, que se cuenten los segundos, porque si usted habla 35 segundos en una llamada, a usted le van a cobrar el minuto completo. O peor aún, si habla un minuto con 3 segundos, ya se fue a los 2 minutos. Ya se fue a los 2 minutos. Basta y con si que le contamos en todo el día. Bueno, más para que te des una idea y el auditorio se dé cuenta. Se estima en cerca de 39,000 millones de pesos anuales lo que se chutan las empresas de telefonía celular nada más con el redondeo de la facturación. Fíjate nada, es muy importante. El ciudadano va y paga, pero si no pagas te cortan. Pero ellos están chutando 39,000 millones de pesos al año en redondeo de tiempo aire no consumido por el usuario. 30 millones de dólares. De pesos, 39,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Nos han dicho, el Ejecutivo nos ha dicho que técnicamente es viable, estamos trabajando la viabilidad técnica del proyecto. Buscar que en la propia ley la base de cálculo para la tarifa de telefonía móvil sean segundos y no sean minutos. Esto va a dar un vuelco muy importante, Javier, para disminuir los costos de facturación real de los usuarios. Otro litigio es el tema de la interconexión. Ahí es mucho más complejo, porque si usted tiene un teléfono de Movistar tiene que pagar la interconexión a Telmex. Y eso lo paga uno. Claro, no, eso te lo prorratean, por supuesto. Cada llamada, en tu costo de llamada tienes la interconexión y el precio del tiempo aire más los impuestos, ¿no? Eso es lo que siempre paga el ciudadano. Y el que paga es el ciudadano. Pero el ciudadano se fija en el plan que va a pagar tantos minutos al mes, tiempo aire, más esto, que nunca sale como le dicen. Que nunca sale como te dicen, porque además te cargan que el seguro, que el no sé qué, que el no sé cuánto, que la renovación, que la tía y la abuelita y el cumpleaños. Y ya te hicieron un cuentón ahí que no... Ya se mata un especialista para descifrar, un paleógrafo, algo por el estilo para descifrar una factura telefónica. Yo creo que es muy importante dos cosas, Javier, darle al tema de los contratos, pero sobre todo ahorita en el proyecto que estamos trabajando específicamente es que las tarifas de telefonía celular se calculen en segundos y no en minutos. Creemos que técnicamente es viable y eso va a generar economías muy importantes a las familias mexicanas. 80 millones de usuarios de telefonía celular tendrían este beneficio. Yo creo que es posible, estamos terminando el proyecto y es mi intención tratar de terminar de construirlo porque hemos estado buscando el acercamiento con Moni de Swan, que es el director general de la COFETEL, el presidente de la COFETEL, particularmente porque yo quisiera que esto tuviese viabilidad técnica. Viabilidad política yo creo que la tendrá, viabilidad social yo creo que la tiene, viabilidad económica yo creo que la tiene, porque eso no representa ningún costo para nadie, es una base de cálculo. Efectivamente, pues yo creo que acá 39,000 millones de pesos que se embolsan
empresas de telefonía móvil, pues por supuesto. Aparte no se les afecta, se les paga lo justo. Si fueron tantos segundos, te voy a pagar tantos segundos. ¿Por qué vas a no, pagar? No estás afectando a la compañía de ninguna forma. Claro. Te paga lo que me estás dando. Y es algo, senador don Ricardo Torres Origel y amigos de YouTube, es algo tan importante porque era un lujo y ahora es una necesidad vital el celular. Y no digo solamente para comunicar la mamá con el hijo, el trabajo, senador Torres Origel. Ahora nuestro trabajo, yo hace unos años era un verdadero analfabeta funcional en computación y ahorita el 99% de mi vida depende de la computadora que trae uno cargando en un teléfono, porque es una computadora. Entonces, esto me parece a mí que es realmente cuando el senador, el político, realmente se pone a trabajar en cuestiones que afectan al ciudadano. No como usted decía, que para salir en televisión o en prensa, declaro que tal cosa extremista o dramática, ¿no? Que no hay que poner el río Lerma, hay que cambiarlo de lugar. Digo, por decir algo, porque para salir no. Y que aquí son temas que nos afectan directamente a los ciudadanos. Pues de ahí viene, Javier, de ahí viene el punto, de ahí, del sentimiento de la ciudadanía es donde recogemos nosotros las impresiones. Yo por eso seguiré trabajando en este tema y de esta manera. Ha funcionado bien, yo he querido honrar, Javier, cada responsabilidad que he tenido. Yo tengo más de 20 años, casi 20 años ya en el ejercicio público en diferentes circunstancias y en todo momento nos hemos manejado con esa pasión, con esa entrega, pero también con esa sensibilidad que me parece es necesaria para poder responder al cargo que uno tiene. Y además yo había cultivado, habiendo sido diputado local, una relación de amistad inclusive con algunos diputados priistas. Tengo muchos amigos en el PRI, igual que tengo muchos amigos en el PAN, porque la posición política tiene que quedar a veces al margen, Javier, cuando tenemos un interés común y cuando trabajamos por un interés común, en este caso particular, yo como secretario de Gobierno, pues tenía que ver por el bien del Estado.